perdimos en el cabo de un año $300,000 y siempre uso esta expresión, hubiera dado lo mismo yo coger un balde de $300,000, tirarlos en un parqueadero, echarle gasolina y prenderlo a lo que nosotros hicimos. Él es Amiel Manevich, un soñador caleño que convirtió un antojo en Amazónica, una marca de postres latinos que llegó a facturar más de $2 millones. Hoy, tras vender su empresa, lidera Copiloto, una comunidad que inspira y acompaña a emprendedores con propósito en Latinoamérica. La nómina era algo así como $26,000, $30,000. Yo me metía a las cuentas del banco y a mí me salía como un portal con todas las cuentas de los diferentes locales. Y creo que si sumaba todos los locales, había $2,000. ¿Qué es lo que hace que las empresas o los emprendimientos quiebren y se acaben más fácilmente? Que el emprendedor se quede. ¿Se acaba más un emprendimiento por un burnout o una quemada o saturación del emprendedor que por flujo de caja? O... 100%. Okay. ¿Llegó algún momento en que vos pensaras en tus emprendimientos que dijeras, ya estoy cansado de esto, no voy más, tiro la toalla, hasta aquí llegó? Todos los días. Amiel Manevich, bienvenido a Con Altura Podcast. Amiel, te hago una pregunta desde tu experiencia. Ahorita nos contás un poco de tus emprendimientos, pero como emprendedor siento que muchas veces en redes sociales nos venden el emprendimiento como qué cosa tan hermosa emprender, lo mejor que me ha pasado en la vida emprender, deberías emprender. Y creo que hay mucha información y mucho contenido acerca de lo lindo que es emprender, pero pocas veces la gente habla de lo duro, de los momentos difíciles. ¿Llegó algún momento en que vos pensaras en tus emprendimientos que dijeras, ya estoy cansado de esto, no voy más, tiro la toalla, hasta aquí llegó? Todos los días. O sea, y creo que el emprendedor que no te responda así no te está diciendo la verdad. Y lo que pasa es que siento y coincido contigo en lo que tú estás diciendo, que nos venden una imagen espectacular. Es la de la revista Forbes, ¿cierto? Que me encanta y la leo y he salido, pero es más, mira, curiosamente, cuando salí estaba re mal. Ok. Pero salí y la foto era perfecta, ¿me entendés? Entonces es la foto y yo tengo el vaso y en ese momento tenía un negocio en Estados Unidos que se llamaba Amazónica, era como de restaurante, jugos, frutas, cholados, y precisamente yo fui partícipe de seguir fomentando esa imagen. O sea, yo también jugué, digamos que ese juego o ese rol. Y gran parte de lo que hoy en día con Copiloto, que es la nueva empresa que tenemos de educación para emprendedores, y mis propias redes, intento hacer con propósito, es que realmente desmitificar esa imagen de revista. No es así, o sea, es parte, y sí hay un lado bacanísimo y glamuroso y cualquier otra cosa de emprender, pero no es todo. Es como la imagen incompleta, muy película de Disney y vivieron felices por siempre, pero no fue tan siempre. El otro día leí una frase que vivieron felices por siempre si vivieron solo 5 minutos más. Ok. Pero si tú estás viviendo 20 años más, pues no están siempre. Entonces yo creo que pasa un poco eso con el tema de emprendimiento. O sea, nos venden una imagen y muchas veces las personas que empiezan a emprender dicen, pero un momento, esto no es lo que yo pedí, ¿cierto? Esto no es lo que yo ordené del menú. Pero es que también nadie nunca se encargó de decirte lo contrario. Y yo creo que hay mucho valor en precisamente mostrar el espectro completo de lo que es emprender. ¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué te decías que te quisieras hacer renunciar? Y también, ¿qué hacías y qué te decías para salir de esos momentos en el que estabas así? Yo siento que cuando uno está en un momento difícil en su emprendimiento, es como todas tus creencias limitantes salen a la luz. Entonces, si alguna vez un profesor te dijo es que no se te dan las matemáticas y estás en un momento problemático en tu empresa con el área financiera, esa voz del profesor que te dijo eso, mejor dicho, cobra vida, reencarna. Entonces, eran muchas de esas creencias limitantes que me salían cuando estábamos teniendo pues momentos difíciles. Se me dificultaba muchísimo salir de ahí, porque me preguntaste cómo hacía para salir. Una de las grandes, digamos que estrategias, y no era una estrategia consciente, pero de las formas en las que lograba superar esos momentos, era hablándolo. Era yendo donde un socio, donde mi papá, donde mi mamá, donde un amigo, una amiga, lo que sea, y hablarlo, porque muchas veces nos quedamos con todo eso en la cabeza y estamos dele.
Y hay que sacarlo, hay que expresarlo de alguna forma u otra y te da una perspectiva. Y a mí eso sí siempre me ayudó mucho a tratar de salir de esos bajones, por decirlo así, que son entre otras inherentes a emprender. O sea, yo he tenido la oportunidad de conocer y hablar con cientos de emprendedores de cualquier gama, desde el que factura millones o billones de dólares, cientos de millones de dólares, al que factura algunos miles. Todos nos pasa. Todos nos pasa. Es inherente. Sí, es más normal de lo que creemos, pero nos venden otra cosa y creo que tocaste un punto súper interesante. También hablar de los problemas es súper necesario y muchas veces vos saliste en Forbes y me estás diciendo, vení, cuando salí en Forbes era casi que mi peor momento, pero seguramente cuando saliste todo el mundo, Amiel, la está rompiendo, qué chimba, te felicito. Te voy a contar algo. Cuando yo salí en Forbes, yo creo que recibí, me voy a inventar un número, pero pues fue una cosa grande, 200 mensajes de personas y yo me sentía hipócrita. Yo me acuerdo que yo lo recibía y yo era que felicitaciones y es un teso y y yo gracias. Decía, pucha, si supieran que estoy quemadísimo, si supieran que estoy desesperado, si supieran que estoy súper confundido con mi negocio, conmigo, o sea, qué ironía. Y de nuevo, siento que gran parte de lo que hoy en día intento hacer nace a partir de ahí, de que me parece importante hablar con honestidad, transparencia sobre lo que es emprender, entre otras para que, para el que esté emprendiendo pueda identificarse, resolver ojalá su situación, y para el que está considerando emprender también tenga clarísimo de qué se trata, que no se lance pues a la película de Disney sin saber a lo que va. Sí, lo que vos dijiste ahorita, dijiste, yo estaba como confundido, como perdiendo un poquito quién eras vos en ese momento, pero quién era Miel antes de crear Amazónica, antes de crear Whispers, el tema de eventos y Copiloto. ¿Quién era Miel? Y mira que he pensado mucho en ese Amiel últimamente. Precisamente me mudé de Estados Unidos a Colombia hace poco, hace un año, y obviamente eso lleva como toda una reflexión. Yo nací en Estados Unidos, pero me crié en un momento. ¿En qué tanto me extiendo? Como querás. Me voy. Lo que querás, dale. Yo nací en Estados Unidos, pero me crié entre Colombia y Miami. Apenas me gradué de la universidad en Bogotá, estudié administración de empresas, me fui a Estados Unidos, a Nueva York a trabajar. Vengo de una casa de emprendedores, entonces digamos que siempre tuve en el radar que yo iba a tener mi propia empresa. No sabía de qué, pero yo sabía que la iba a tener. Nunca me imaginé como una vida corporativa de 50 años en Colgate-Palmolive, que no tiene nada de malo y me parece espectacular, pero no era para mí, o por lo menos no era lo que yo buscaba. Y cuando me mudé a Estados Unidos, que yo venía de toda esta mentalidad de que Estados Unidos es lo mejor del mundo y Colombia me tengo que ir y apenas pueda me voy, y me fui, pues uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces me mudé allá y me acuerdo que me mudé a Nueva York en un verano. Es más, hace 10 años este verano. Está haciendo un calor horrible y se me antojó un cholado, porque eso era lo que yo comía con mi mamá, me acuerdo, en las tardes después del colegio cuando nos daba calor. Y no encontré dónde comprarlo. Y ahí empecé a pensar, ¿ves? Esto sería un buen negocio en Estados Unidos. Esto podría tener un público. El cholado es un superproducto. Si le cambio los sabores, las frutas, puedo tener 1000 variedades. Y así fue naciendo, digamos que lo que fue, o lo que se convertiría en Amazónica, que fue el primer negocio que tuve. Y te meto la historia amazónica porque la historia amazónica es muy representativa de quién era yo en ese momento. Amazónica al final se terminó convirtiendo en un negocio interesante, pero lo que representaba era mí, un inmigrante latino yéndose a Estados Unidos, tratando de asimilarse sin perder su identidad latina. Y eso era muy parecido a lo que Amazónica estaba haciendo. Estábamos representando estos productos y esta cultura latina, americanizándola un poco, ¿cierto? Asimilándose un poco, pero sin sacrificar nuestra esencia. Entonces yo me veía muy reflejado en Amazónica. La historia de Amazónica era la mía. Y traté de crear un hogar para otros latinos que estuvieran viviendo lo mismo. Y eso es lo que terminó pasando, que pues, es muy bonito y era lo que a mí más me
me conectaba a ese negocio y lo empecé a ver. Entonces las comunidades venezolanas que estaban migrando a Estados Unidos, muchos colombianos que han migrado a Estados Unidos, brasileros, mexicanos, se identificaban con este espacio, lo entendían. Y vos como colombiano, ¿por qué quisiste llevar a Latinoamérica a Estados Unidos? Y normalmente la gente latinoamericana cuando se va a Estados Unidos lo que busca es dejar atrás a Latinoamérica y crear una nueva vida más americanizada. Antes de continuar con nuestro episodio, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes que se está tomando el tiempo de ver, de reproducir, de compartir este video, de comentar. De verdad que para nosotros es muy importante saber que les estamos generando valor con cada uno de los invitados. Y queremos pedirle un favor muy grande. De ustedes depende que podamos crecer y seguir trayendo mejores invitados. Entonces denle al botón de suscribirse, que eso nos va a ayudar a crecer nuestro canal y a poder tener un 2025 cargado de cosas buenísimas para ustedes. Para una excelente pregunta. Creo que precisamente empecé a valorar lo mío, lo nuestro. Empecé a encontrarle sentido a nuestra cultura. Creo que me di cuenta que yo vengo de esta generación de los 90s donde nos criaron con que Colombia es... pues, Droga. ¿Ah? Droga. Droga, violencia. Pablo Escobar, cuando llegaste allá eso era. Hace 10 años eso era Colombia. Eso, hay que irse, como pueda, sálvese quien pueda, esto es pues un hueco. O sea, yo sí crecí escuchando estas voces por todos lados y más bien buscando el pasto verde en otro lado, ¿cierto? Estados Unidos, Europa, no sé, siempre era como que el primer mundo y nosotros acá en el tierrero. Y cuando me fui me empecé a dar cuenta que no estaba de acuerdo con ese mensaje, que no me identificaba y que más bien habían atributos, productos, características de nuestra cultura, nuestra región que eran espectaculares y que nadie más tiene y que no estaban bien representados en el mercado americano. O sea, yo decía, por decirte algo, nos hablaban, no sé, un restaurante ecuatoriano y tú ibas a ir, pues era una cafetería que montaba hace 50 años, cascada, ¿me entiendes? No era que yo decía, pero hay una nueva cultura latina joven muy bacana, ¿dónde está? ¿Dónde está la cultura que hoy en día, no sé, manda la parada en la música desde Medellín con reggaetón? ¿Dónde está la moda colombiana que de Joana Ortiz en adelante de Cali está mandando ropa a todo el mundo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la parte de Sofía Vergara, la actriz, en ese momento era la actriz mejor pagada en Estados Unidos? ¿Dónde está esto representado a nivel negocios? Todo era como desalineado, o sea, yo veía mucha oportunidad yo me acuerdo que decíamos como esa nueva cultura latina en representarla a nivel de un establecimiento, de crear una casa. Nosotros, me estás haciendo acordarme de muchos conceptos que utilizábamos, qué risa. Nosotros queríamos hacer una embajada, nosotros lo decíamos así internamente en Amazónica, queremos hacer una embajada de la cultura latina moderna. ¿Eso pasó antes de empezar? O sea, antes de empezar cuando te reuniste a crear el concepto, dijiste, vamos a crear una embajada de Latinoamérica. Sí. Ok. Sí, nosotros siempre, fue muy intencional. A mí me gustan los negocios intencionales, pensados, con detalle. ¿Por qué se llama así? Te tengo una respuesta. ¿Por qué este empaque es así? Te tengo una respuesta. Me gusta y yo aprecio mucho eso. Me doy cuenta cuando entra a un negocio, de lo que sea, si está pensado o no, si hay coherencia, si hay integridad, si la persona en verdad está atenta a los detalles. Puede que sea un servicio, entonces la experiencia, el lenguaje, hasta el lenguaje. El lenguaje es fundamental. En McDonald's en Kuala Lumpur o en Cali, Colombia, te atienden con el mismo lenguaje, en diferente idioma, pero el mismo lenguaje. Y gran parte del desarrollo de Amazónica y de cualquier negocio en el que yo participo es conceptual. Es crear un mundo realmente que la gente después pueda identificar, entender y meterse, aunque no se den cuenta. Porque muchas veces pasa a un nivel subconsciente. Pero me parece fundamental. Nosotros sí hablamos de estos conceptos desde el inicio. Ser los embajadores de Latinoamérica en Estados Unidos. De la nueva cultura latinoamericana. Más moderno, más fresco. Amazónica, cuando lo conocí me pareció increíble. Y vos diste la explicación en algún otro podcast que precisamente el nombre está pensado porque el Amazonas toca 6 países. Y creo que
me sorprende un montón lo que decís porque a mí me conecta un poco el tema de poner a Colombia y a Cali en otro nivel y que la gente lo vea diferente. Y finalmente eso fue lo que vos hiciste, pero con Latinoamérica. Después de que, bueno, devolvámonos un poquito para la gente que no está contextualizada. ¿Cómo creaste Amazónica? Entonces vos te vas a Nueva York, llegas a Nueva York, empezás a trabajar para una multinacional que guardaba documentos, después te vas para una agencia de marketing, te mudas a Miami, nace tu idea de Amazónica. ¿Cómo empieza Amazónica y cómo empieza tu paso por todo este mundo del emprendimiento que duraste, ¿qué? 8 años ahí con tu negocio? 8 años con Amazónica. Mira que empieza como esta idea, como todos los emprendimientos empieza con observar y curiosidad. Creo que esa es el punto de partida de cualquier emprendimiento. Observaste un espacio en el mercado, con curiosidad empezaste a plantear cómo puedo llenarlo. Y fue una idea que nació en Nueva York. Me terminé mudando a Miami a los 6 meses de mudarme a Nueva York. Y cuando me mudé a Miami dije, wow, si yo pensaba que Nueva York funcionaría, creo que Miami estallaría. Entre otras, el clima cálido está a mi favor, porque Nueva York obviamente tiene invierno y pues yo decía, complicado esto en invierno. Que quién sabe, ¿no? Algún día sabremos, pero llegué a Miami y empecé a trabajar en una empresa de aviación privada. Después trabajé en una agencia de marketing y todo el tiempo tenía la idea en mi cabeza. Yo nunca paré por 2 años de pensar en lo que luego se convertiría en Amazónica. Y en esas, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Asia, al sudeste asiático. Y cuando fui con un par de amigos, fuimos de mochileros, me di cuenta, y yo no tenía esto en el radar, pero el sudeste asiático es lo más parecido a Latinoamérica que yo he visto en mi vida. Okay. O sea, yo me acuerdo, yo estaba en Tailandia y yo decía, esto es Colombia. Esto es Colombia literalmente. Después íbamos a Vietnam y yo decía, pues esto es Cali. Después iba a Camboya y yo decía, pues puta, esto es Bogotá. Como que para mí era una extensión de Latinoamérica, el mismo clima, la misma vegetación. Okay. O sea, muchas cosas muy parecidas. Motos, muy frutal. Okay. Lleno de frutas, todo con frutas. Lleno de leche condensada, todo el mundo echándole leche condensada de todo. Y comen cholado. Pues ellos lo llaman distinto, pero tienen una versión del cholado. Explica qué es el cholado para los que no sepan qué es el cholado. El cholado es un hielo raspado con puré de fruta o un sirup de fruta y arriba fruta fresca, leche condensada y toppings. Acá vamos a poner una imagen, Juanpa, de qué es un cholado para que el que lo vea cuando esté escuchando esto sepa qué es un cholado porque es una delicia. Es increíble, no suena tan apetitoso, pero el que lo prueba, mejor dicho, se casa de por vida con el cholado. El punto es que en Asia tuve la oportunidad de ver cadenas formales, muy bien montadas, muy profesionales, de cholados, por decirlo así. Y dije, ¿cómo así? Este es el negocio que yo me imaginé. Obviamente, pues, sabores distintos, de té verde con lichi y otras con más asiático, obviamente el perfil de sabor. Pero dije, esto es un cholado. O sea, en otro idioma, pero esto es un cholado. Y llegué con una convicción muy clara de que si allá estaba funcionando y habían encontrado una forma de escalar este producto, pues yo lo podía hacer también en Estados Unidos, con un perfil de sabores que, entre otras, a mí me parece más espectacular. Una maracuyá, es un sabor que es, o sea, el lulo, la combinación de frutas tropicales nuestras me parece súper superior a un hielo sabor a matcha con... Y a mí me encanta el matcha, pero me parece superior a un hielo sabor a matcha con lichi, ¿me entendés? Entonces, llegué muy emocionado ante la posibilidad y empecé a trabajar. Le conté a uno de mis amigos mochileros en el viaje la idea y me dijo, ¿sabes qué? Yo acabo de vender mi carro, yo te pongo la plata. Y creo que ese voto de confianza de que viniera de afuera, de que a alguien más le pareciera valiosa la idea que yo tenía en mi cabeza, fue la chispa que prendió ya ahora sí mi motor. Al año de ese viaje, Amazónica abrió. ¿Qué crees que hizo que tu amigo confiara en vos para entregarte la plata del carro que acaba de vender? Tenemos que llamarlo. ¿Nunca le preguntaste? Sabes que no, y me encantaría preguntarle, pero sí lo conozco muy bien, de mis mejores amigos. Entonces, si me atrevo a responder en su nombre, creo que él entendió muy bien la idea. Aparte, lo estaba viendo conmigo. Tuve la oportunidad de mostrárselo allá. Okay. Le dije, mira, esto es o sea, le vendiste la idea allá.
se la vendía ya, sin saber que la estaba vendiendo. Y sin saber que la estaba vendiendo, literal, porque yo solo se lo saco como que, mira, tengo esta idea, yo no sé qué tal, mira esto y mira este negocio, y vamos al otro sitio y le mostraba pues los cholados asiáticos, y él me dijo, ¿sabes qué? Pues hagámosle. Y yo creo que la otra parte es también de feeling. Yo creo que los negocios nos educan como que tratando de quitarnos toda la parte emotiva de los negocios, pero eso es una falsedad. El que piensa que los negocios no son emocionales porque no ha hecho un negocio. Porque cualquiera que ha hecho un negocio sabe qué tan emocional es un negocio. Profundamente. Las relaciones entre socios, totalmente emocionales. Uno escoge un local, mucho racional, pero mucho es emocional también, ¿cierto? Llego, uy, no, qué magia este sitio. Entonces creo que también había un tema de feeling. Había algo de que él dijo, pues yo confío en este amigo que tengo, le creo, me gusta, lo siento, vibro con este negocio, es la línea creativa que a él le gusta, él es arquitecto, y compaginamos de esa forma. Y de ahí nace el primer Amazónica que abriste en Miami. Abrimos en Miami, en un centro comercial que en ese momento era nuevo, se llamaba Upper Buenavista. Nosotros fuimos el primer local del centro comercial. El centro comercial seguía en obra, y nosotros yo estaba absolutamente muerto del susto. Todas las voces adultas en mi vida y en mi ecosistema no hacían sino decirme que yo estaba loco, incluyendo hasta mi papá. Nadie creía en lo que nosotros estábamos haciendo, menos nosotros. Nosotros éramos los únicos que creíamos en esta oportunidad. Y me acuerdo que en algún momento contratamos un consultor. Yo siempre he pensado que zapatero a su zapato. Yo no sabía de la industria de restaurantes en ese momento, hospitality. Entonces, contraté a unos asesores. Yo soy de la línea que cree que es más costoso equivocarse que asesorarse. Y los traje a bordo, me acuerdo, y no tengo exactamente claro el número, pero su análisis era que teníamos que vender 113 cholados al mes para pagar el arriendo. Como 113 cholados al mes para pagar el arriendo. Era un número así, no lo tengo exactamente tan claro. Y ellos eran, o sea, de la forma en que nos hablaban, entre otras yo tenía 22 años en ese momento. Entonces me hablaban como un niño. Como un niño, como que, ay, como que qué lindo tu proyecto, como que muy bonito el vaso, pero pues 113 cholados al mes en Miami. Entonces me lo decían de muchas formas, pues muy sutiles. Mi papá sí me lo decía tal cual en la cara, como que usted está loco. Pero ellos eran muy, ¿sabes? Como muy tibios, pero yo entendía perfectamente el mensaje. Entre otras me lo empecé a creer. Hijo de puta, 113 cholados, dividido 30 da... Que no sé, 3.5, 4 cholados diarios. Eso. Vámonos, 4 cholados diarios. 5 cholados al día. Yo, 5 cholados al día. ¿Quién va a llegar acá a este centro comercial en un barrio que entre otros en ese momento no era chévere en Miami? Que no está abierto, o sea, está cerrado. O sea, la gente cerrado. Solo iría a comprarte a vos. Y yo, literalmente, que está cerrado, solo existía Amazónica, un centro comercial no en un barrio que no es atractivo, que está en la mitad de la nada, que toca irte en carro, que no hay gente caminando, que yo no sé qué, que ta. Yo decía, no, marica, la cagué. Yo la embarré. La respuesta es que vendimos los 113 cholados, creo que en los primeros 3 días. Ok. Y obviamente cambió el chip. De ahí abriste tu segundo punto. Bueno, contaste la historia y abriste tu segundo punto en la Aventura Mall. Que pues Aventura Mall, para los que no conocen, es... Pues, yo creo que hoy sigue siendo de los mejores malls que hay en Estados Unidos. En Miami, perdón, de la Florida. Es. Ok, el mejor mall de la Florida. O sea, una locura. Una locura. Pasar de cero a un punto pequeño a pasarte y que te busque el mejor mall de la Florida. Después de ahí, ¿cómo viene el crecimiento de Amazónica después de ese segundo punto? Porque llega pandemia. Te coge pandemia ya, ¿no? Uf, eso fue un gran capítulo. Nosotros abrimos el local del Mall de Aventura, que como dijiste es el mall más importante de la Florida y es el tercer mall que más vende en Estados Unidos. El tercer mall en Estados Unidos. En Estados Unidos. Puta. En Estados Unidos. No me quiero equivocar porque me confundo, pero yo no sé si es algo así como que ese mall vende $4 billones en productos y servicios al año. Una locura. Eso es una cosa salvaje. Son números que uno ni... Sí, no se entiende. No los tenemos en la cabeza. Uno no entiende. La tienda de Apple más grande del mundo es la del Mall de Aventura.
¿Por encima de la Quinta Avenida de Nueva York? Es la más grande que tienen en el mundo, es la del Mall de Aventura. Ok. Cuando la abrieron hace 3 años. Ok. Entonces, pues no sé si hoy en Sí, día ya abrieron una otra más grande. Pero como para que uno entienda lo que es el Mall de Aventura. Cuando llegamos ahí, obviamente, precisamente por lo especial de este mall, nos empiezan a buscar de una forma súper agresiva. Positivamente, pues, pero nos empiezan a buscar otros moles, otras empresas de moles, de otros estados, de otras ciudades, de todo. O sea, logramos captar un nivel de atención pues muy grande porque el Mall de Aventura es un gran referente comercial en Estados Unidos y lo que hace o no hace y quién entra o no entra marca una pauta. Entonces ahí empezó nuestra etapa de crecimiento un poco más exponencial, pero todo fue interrumpido por la pandemia. Nosotros abrimos el Mall de Aventura en noviembre y en marzo el mall estaba cerrado. O sea, alcanzaste a abrir, ¿qué? 5 meses. Nada. Pero, o sea, ya estaba, en noviembre funcionó. En noviembre abrimos. ¿Y las ventas cómo? ¿Qué pasó con tus ventas en ese momento cuando abriste el Aventura Mall? No estábamos acostumbrados a ese nivel de flujo de gente. O sea, nosotros acabamos de venir de una tienda chiquita, exitosa, pero chiquita. ¿Cuánto podías vender en esa tienda? No sé si querés hablarlo en unidades o en plata, en el primer punto, y cuánto pasaste a vender el primer mes en Aventura. Mira, el primer punto vendía $30,000 al mes, por decirte algo. Ok. Pero, entre otras, entendiendo que somos en la categoría de heladería, cafetería, por pie cuadrado nosotros teníamos, voy a pasarlo a metros, 25 metros cuadrados. Entonces, estar vendiendo $30,000 en 25 metros cuadrados era mucho en nuestra categoría. Éramos muy rentables. O sea, los márgenes nuestros de ese local eran gigantescos. Nuestros costos fijos y variables eran el 10%, bueno, no el 10%, pero sí $10,000. O sea, nos sobraban $20,000, $15,000 todos los meses libres. Sí, una locura. Era mucha plata. Para nosotros, por lo menos. Cuando pasamos al Mall de Aventura, ese local vendía... No empezó vendiendo, pero digamos que para el momento en que yo ya dejo la empresa, estamos vendiendo $80,000, $90,000 en ese punto. En ese punto. Ok, casi que triplicaste la venta en un punto de tu primer punto. Pero te estoy hablando del final de la historia. El comienzo fue una turbulencia horrible. Nosotros no estábamos preparados para el éxito. No estábamos. Uno casi siempre se prepara para el fracaso, pero no se prepara para el éxito. Y cuando abrimos el local del Mall de Aventura no estábamos equipados ni psicológicamente, ni técnicamente, ni emocionalmente para satisfacer ese flujo. Entonces al comienzo fue muy difícil. Fue un desfile de empleados porque todos renunciaban. Yo quería renunciar, como te dije, todos los días. Yo todos los días decía, ¿en qué me metí? Y el compromiso financiero era gigantesco. El arriendo con el mall era... Una locura. Pues un número que da escalofríos, ¿me entendés? La nómina de ese local daba escalofríos. Los permisos y las regulaciones, los horarios del mall, todo era de terror. Vení, yo tengo 2 preguntas, sino que nos desviamos del tema, pero primera pregunta. Digamos que volvemos a ese momento en que tenías y que eras dueño de Amazónica. Digamos que solo tenías 2 locales, el de Aventura y el primero que abriste. En el primero que abriste era un local que en 25 metros cuadrados vendías $30,000 y te dejaba casi el 50% de margen. Y el otro, un local que llegó a vender 80,000, pero tenías un montón de regulaciones y un montón de cosas por detrás. Rentablemente, ¿cuál era mejor si lo vemos porcentualmente hablando? Porcentual era el primero. En dólares... Por más de que el porcentaje era inferior, era el de Aventura, era mayor de Aventura por el volumen y los montos que estábamos considerando. Sí, te lo pregunto porque a veces más puede ser menos en el mundo del emprendimiento y hay gente que no lo ve. Entonces dicen, sí, yo crecí, tengo 25 locales, pero vení, eras más rentable cuando tenías 5 locales. Claro. Entonces por eso te lo pregunto. Y la segunda pregunta es, ¿qué te hizo tomar la decisión de crecer si sentías que no estabas preparado ni mental, ni física, ni operacionalmente en ese momento? Que yo no lo sabía. Ok. Yo no sabía que yo no estaba listo. Yo pensaba que estábamos más que listos. En mi propia ignorancia, mi falta de conciencia sobre mí mismo y el negocio, yo pensé que estábamos listos. No estábamos listos. Nos acomodamos y lo logramos, ¿cierto? Como decimos acá en Colombia, resolvimos, solucionamos, pero pues fue tenaz. Y entre otras,
interesante es que la pandemia, que fue complicadísimo de manejar a nivel financiero y a nivel Anímico y de todo. todo, sí nos sirvió para hacer una pausa, para reestructurarnos. Hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho que es pause to accelerate, pausa para acelerar. Y nosotros, de nuevo, sin querer, lo logramos utilizar de esa forma. Pero la pandemia entró en un momento donde acabamos de hacer una inversión grandísima en el local del Mall de Aventura, que estábamos muy lejos de recuperar. Es más, creo que todos los meses habíamos dado pérdidas hasta este punto. Y cerró. O sea, cero. Cero, rotundo, cero, negativo. Okay. Y en Estados Unidos no pasó. Yo vi que en Colombia hubo como un fenómeno de que los restaurantes empezaron a vender mucho como a casas y ¿Por domicilio? Y por domicilios. En Estados Unidos eso nunca terminó de pasar. O sea, sí se dio, sí cambió, pero nunca a un nivel donde fuera sostenible. Nunca a un nivel donde el restaurante se sobrevivió gracias a los domicilios. No existe. Nosotros sobrevivimos gracias a las ayudas del gobierno de Estados Unidos. Okay. Si no, ese día nos hubiéramos enterrado. Vos vendes Amazónica después de 8 años más o menos. 8 años. 8 años de haberlo construido, ya con 7, 8 puntos montados, facturando pues asumo que mucho más de lo que facturabas con 2 puntos. Facturábamos como $2 millones al año. Qué locura. Y a punta de formatos pequeños, ¿no? A punta de formatos pequeños y la compra promedio era $17, como para que hagan la matemática del volumen. Sí, casi, bueno, no, después hago la matemática, pongámosle que serían $20. Estamos hablando de más de 100,000 clientes al año, sí, prácticamente. Atendíamos más de 100,000 clientes al año. O sea, una locura. Era una locura. Pero ¿sabes qué? Me parece que, bueno, hay muchas partes de locura acá y la primera es pues que... Empezando conmigo. Claro, ¿cómo un inmigrante, un inmigrante logra montar un negocio tan próspero tan rápido? Porque no es normal que pase eso en un negocio que a la primera ya se te vuelve algo exitoso. O sea, ¿qué crees que hiciste diferente para que tu emprendimiento desde el principio, desde el momento uno, ya tuvieras fila antes de abrir en un mall que estaba desocupado? Yo creo que hacer las cosas diferentes. Yo creo que eso fue la clave. O sea, nadie creía ni pensaba en estos productos de una forma aspiracional. Nadie pensaba que un cholado o un pan de bono o una olea iban a ser comercialmente apetecidas en Estados Unidos. Y yo creo que viene esa misma mentalidad de que lo nuestro no vale. Venimos súper hundidos o ahogados en esa filosofía. Entonces no nos damos cuenta de la riqueza de nuestra propia cultura. O sea, Amazónica es un negocio que nace a raíz de la cultura latina. Sí, que acabamos en la calle el cholado y pues para nosotros el cholado normal lo vemos todos los días. Lo vemos como... ¿Qué lo va a comprar un coreano? Mira, y esto ha pasado en todos los países latinoamericanos. El ceviche en Perú era, entre comillas, comida de pobre. Y era el pescado que no querían que se pudriera, lo bañaban en limón para que no se cascara. Y pues lo vendían en la calle. Y llega un pelado, Gastón Acurio, un chef peruano, y dice, no, ¿cómo así? Esto primero es espectacular, o sea, de sabor. Y segundo, si yo mejoro la calidad del pescado, si le meto este ingrediente, si le quito otro, si lo emplato de X o Y forma, esto se puede vender aquí o en Tokio, como hoy en día se vende. Pero siempre pasa por esta fase de creer que lo nuestro no vale. Y yo ahora que estoy viendo en Colombia... y tengo la oportunidad de conocer a muchos turistas americanos, ¿cuál es la impresión de un turista americano que viene a Colombia? ¿Cuál es? La comida deliciosa, la gente súper amable. Les fascina. Es como esa frase de ProColombia que hubo en algún momento, el que único riesgo es querer quedarte. Literalmente es real. ¿No sabes cuántos gringos tengo amigos en Bogotá que se quedaron? Tengo un amigo mío coreano, lleva 7 años en Colombia. No se quiere ir. Entonces, ellos ven el valor que nosotros no vemos. Yo lo vi cuando me fui. Antes no lo veía. Y me tocó irme para verlo. Y es entender que ellos, igual que nosotros, admiramos lo que no tenemos. Entonces, uno acá quiere salir a comer. ¿Vos querés salir a comer colombiano? Cuando Sí, salimos no. un viernes en la noche, ¿vos querés ir a comer a bandeja paisa a las 8 de la noche? No, mi papá es paisa, entonces los domingos comemos calentado y añoramos que sea domingo para comer Pero calentado. en la casa. Pero vos salís el viernes a comer con tu novia. ¿Vos querés ir a comer calentado? No. ¿Qué querés comer?
cualquier cosa, pasta, italiano, lo que sea. Mira, Sí, pasta nada, acá. italiano, Hamburguesa, sushi güey. japonés, hamburguesa gringa. Siempre estás buscando lo de afuera. O nunca decís, uy, qué buen día hoy viernes para irme a comer un sancocho en la noche con mi novia. No, un viernes jamás en la Por eso, vida. No, jamás sí. en la Un vida. domingo sí, pero un viernes no. Los gringos les pasa igual. Ok. Los gringos no dicen un viernes en la noche, uy, qué rico comerme un pavo de Thanksgiving con puré de papa y... O McDonald's. No, ellos también quieren el sushi japonés, la pizza italiana, el cholado colombiano. No, y no solo eso, porque tu modelo de negocio, entiendo, habían varios en centros comerciales, pues era un tema de antojo, era un tema También. de oportunidad. Y pues si uno va a Estados Unidos o un mall gringo, es puro Häagen-Dazs allá, pues los mismos helados de siempre. Y si vos ves a alguien saliendo con una cosa llena de frutas, leche condensada, pues... Exótico, quiero probar algo nuevo. O sea, Claro, pero los eso- humanos buscamos experiencias, buscamos novedad, buscamos emoción, buscamos saciar esa curiosidad, buscamos aprender, conocer. Así no lo hagamos conscientemente. No, pero lo dijiste, es valorar, o sea, claro, nosotros lo tenemos todos los días, entonces no lo valoramos. Eso es algo que ellos no tienen y sí lo van a valorar porque lo estás vendiendo hermoso además. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros con un sitio de sushi que montan acá. Entonces uno dice, pucha, yo no como sushi todos los días. O sea, yo no llego a mi casa y alguien me hizo un sushi o yo me voy a ir a preparar un sushi rapidito. ¿Me entendés? Entonces pues llega un viernes y vos lo valorás. Dentro de lo que estamos hablando de valorar, Amazónica, repetimos, lo vendes con 8 locales, 8 puntos físicos y aparentemente todo es muy lindo. Lo crea, se le llena el primer negocio, después lo llama el Aventura Mall, el tercer mall que más vende en Estados Unidos. Abren, obviamente viene pandemia, pero ahí después crecen y 8 locales. Pero hubo algún momento de esa línea del tiempo donde Amazónica estuviera a punto de quebrar y que ustedes dijeran, vení, no solamente que ya no quisieras más, sino que ya No pudieras. no pudieras más. Sí. Nosotros en algún momento, creo que esto fue 2022 o 3, nos ofrecen participar en un local en Brickell. Brickell, para los que no conocen de pronto Miami o su significado, es el área más urbana, más densa de la ciudad de Miami. Le dicen el Manhattan del Sur. Es el segundo lugar más denso poblacionalmente de la costa este de Estados Unidos, después de Manhattan precisamente. De rascacielos de 50, 60, 80, 100 pisos, todas las de la ley. Pues exageradamente apetitoso y atractivo visualmente y emocionalmente. Entonces nos ofrecen un local ahí que sea muy difícil de conseguir, muy costosos, muy apetecidos, codiciados y peleados. Y nosotros fuimos como un toro. ¿Cómo así? ¿Vamos a estar en Brickell? ¿Nos vamos a volver millonarios? Me retiré. Me Yo, pensioné. Aquí, yo con la firma de este arriendo, acabo de garantizar, mejor dicho, la herencia de mis tataranietos. O sea, yo dije ya, este es el momento legendario e histórico en mi vida. Y sí lo fue. Pero por razones totalmente distintas y opuestas. Al final terminó siendo un desastre. O sea, pero cuando tengo un desastre, es un desastre de principio a fin, desde el día 2. Fue un absoluto desastre. Nunca pudimos enderezarlo, porque entre otras estructuralmente no había forma de enderezarlo. O sea, los cimientos del edificio ya estaban mal. No había forma de corregir. Y se tradujo en que perdimos en el cabo de un año $300,000 y siempre uso esta expresión. Hubiera dado lo mismo yo coger un balde de $300,000, tirarlos en un parqueadero, echarle gasolina y prenderlo, a lo que nosotros hicimos. O sea, literalmente no nos quedó ni la ceniza de los $300,000, que para nosotros era muchísimo dinero. Era básicamente todo el superávit que teníamos disponible. Y hubo un momento donde, me acuerdo, teníamos que pagar nómina, y esto lo contaba un par de veces. Teníamos que pagar la nómina y era lunes y la nómina era el viernes. La nómina era algo así como $26,000, $30,000 de esa quincena. Y yo me metía a las cuentas del banco y a mí me salía como un portal con todas las cuentas de los diferentes locales. Y creo que si sumaba todos los locales, había $2,000. Que pues es decir, estábamos quebrados. O sea, estábamos absolutamente ilíquidos. ¿Qué pasó? Entré en modo sobrevivencia durísimo. Nosotros a través de los años, por el éxito que sí habíamos tenido y que teníamos, porque al final, o sea, no era que el negocio estuviera mal, fue que un local absorbió Todo el negocio. todo el negocio.
Pero si quitabas ese local, Amazónica era súper interesante como negocio y con mucho futuro. Muchas personas nos habían hablado de invertirnos. Y arranqué yo a llamar a todo el mundo. Yo, güey, puta, yo tengo que conseguirme esta plata aquí el viernes. Y la conseguí. Conseguí un inversionista de emergencia que nos inyectó una liquidez que fue fundamental y nos permitió sobrevivir lo que terminaría siendo la clausura de ese negocio. Y obviamente nos cogió con los pantalones absolutamente abajos. Entonces hizo un super negocio que yo sabía, pero uno a veces también tiene que morder el cable, ¿no? Uno a veces también hay que aceptar, esta es mi situación y es de sobrevivencia, o lo tomo o se acaba. Y nosotros lo tomamos. Y gracias a eso existe Amazónica hoy. Pero esperaste un año, más o menos, o esperaron un año para tomar esa decisión. ¿En qué momento un emprendedor tiene que saber cuándo parar? Me fascina esta pregunta. Una frase que utilizo mucho es: la regla más importante del casino no es cuando te sientas, es cuando te paras. Sentarse, ganar, fácil. ¿Cuándo pararte antes de que pierdas? Dificilísimo. ¿Por qué? Porque está el ego. Yo, cara de Amazónica, firmando contrato en Brickell, en todo Brickell Avenue, con un letrero que básicamente decía mi nombre. Pues no era Miel, pero era Amazónica, que era mi apellido. Miel, el de Amazónica. ¿Cerrar en menos de un año? ¿Cómo así? ¿Qué tengo que hacer? Entonces hicimos todo, y no siempre está bien hacer todo, a veces es de más. Era evidente al mes 4 que no había forma. Pero nosotros y nuestro ego empujó y empujó y empujó, y obviamente también hay un lado bonito, pues, de esperanza, yo sí puedo. Pero también había un lado de ego, es la realidad también, y no era yo sí puedo, era yo voy a poder, yo voy a demostrar. Uno empieza a atar el valor de uno como persona con el éxito de su negocio, que es un error, entre otras. Uno no vale por lo que hace, uno vale por lo que es. Y nos costó mucha plata, nos costó el estrés más alto que he tenido en mi vida, y creo que ese fue el principio del fin de yo a mano o capitán de Amazónica. Vos decidís vender Amazónica hace 8 años. Me dijiste que en enero del 2024 vendiste Amazónica, tu parte. Hace un año. Perdón, en enero del año... Sí, 2024. 2024, correcto. Vos vendes Amazónica, pero nace pues un nuevo proyecto que es Copiloto. ¿Cómo nació Copiloto? ¿Qué es Copiloto? Y adicional a eso, ¿por qué pasar de lo físico, de un punto físico como era Amazónica? Porque es que eso también, pues yo con mis restaurantes también me pasaba lo mismo. O sea, Sebastián NK lo relacionan de una vez y es un ego que te relacionan así. Pero ¿cómo fue esa transición de pasar de lo físico a lo digital? ¿Y cómo nace Copiloto? Amazónica empieza muy rápidamente a adquirir mucho renombre por lo diferente, porque eran unos pelados de 23 años en Miami, migrantes. O sea, tenía muchas características que lo hacían atractivo como historia. Y me empiezan a llamar, pues porque no podían hablar con Amazónica, les toca hablar conmigo. Que querían una entrevista, que querían entender la historia, parecido a lo que estamos haciendo vos y yo hoy. Y eso empieza a generar más atención, pero empieza como a irrigar atención hacia mí. Entonces empiezan emprendedores a llamarme de una forma muy orgánica, muy natural. Un pelado en Cali, un man en Nueva York, una pelada en Los Ángeles. Mira, leí tu historia, vi la entrevista que hiciste en Telemundo, vi el artículo en el periódico El País de Cali, vi lo que sea que vi un post. Y quería saber si tienes 5 minutos, tengo una pregunta. Y yo, sí, obvio, ¿cómo así? Claro, yo, en verdad, con todo el gusto. Y empecé a atender, sin saberlo, a emprendedores. A hablar con ellos, a conversar con ellos, diferentes industrias, emprendedores que tenían un nivel de éxito que yo desconocía, unos que no habían empezado, de todo tipo. Y lo primero que yo pensaba es, ¿por qué a mí? Pero después decía, me encanta. O sea, como que disfruto esta conversación. Después me llamaban 6 meses después, ve, Amiel, gracias, de pronto esto que hablamos me hizo caer en cuenta de esta cosa o de lo otro, o cambió el rumbo hacia aquí, hacia allá, me siento mucho mejor. Y empecé a sentir como una conexión con ese tipo de interacciones.
Y a todas estas, mi novia de ese momento me dice, tú eres como que muy bueno haciendo esto. Deberías explorarlo como de pronto un side gig, como dicen en inglés, un ingreso extra como por el ladito de hacer consultoría o coaching o de hablar en público. Y yo dije, ¿sabes qué? Me encanta, o sea, a mí sí me gusta, yo lo disfruto. Yo estar acá con vos me gusta hablar de esto, soy abierto. Y dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener cierto nivel de preparación. A mí me gusta prepararme, lo que te dije. O sea, prefiero asesorarme a equivocarme, que no me quita que me equivoque, pero pues... Igual te vas a equivocar por más que te asesores. Pero me va a poner, pues... menos errores. Exacto, me acerca más al éxito. Hice una certificación como coach de emprendimiento. Y de ahí dije, bueno, voy a empezar a ofrecer estos servicios como informalmente, porque yo no era que yo dijera, yo hago esto. Pero si alguien me llamaba, yo decía, mira, tengo estos paquetes. Y así empezó lo que luego se convertiría en copiloto, porque yo dije, ¿cómo puedo escalar esto? Me di cuenta que los problemas que los emprendedores tenemos son frecuentes. No eran exclusivos de Amiel Manevich. Sentirse solo, tener miedo, la incertidumbre, tomar decisiones, necesitar perspectiva. No solo eran problemas que me pertenecían a mí, sino que le pertenecían a cualquier otro emprendedor también. Y ahí fue que dije, acá hay una oportunidad. De nuevo, observar y con curiosidad ver qué puedo hacer. Pero eso lo haces consciente porque ahorita, y con el respeto y el cariño de la universidad, yo soy administrador de empresas, pero te dicen, sí, si vas a montar un negocio, tienes que hacer un estudio de mercado y tienes que hacer... Digo, puta, yo nunca he hecho un estudio de mercado para nada. Y todo es como con intuición. Entonces, todo lo que hacías, vos lo hacías desde tu intuición, observando y sacando conclusiones, o lo hacías conscientemente, como que ven y voy a empezar a ver cuáles son las oportunidades para hacerlo. Acabas de decir una de las palabras que son claves en los negocios, es intuición. Y yo creo que la intuición es un superpoder que me ha permitido a mí ver estas oportunidades. De nuevo, yo le preguntaba a la gente si se consumiría un cholado en Estados Unidos y todo el mundo me decía que no. Es que muchas veces yo no soy el más fan de los estudios del mercado precisamente por eso. Yo nunca me olvido de Steve Jobs, que cuando estaba diseñando el iPad muy famoso le preguntaron, pero ¿por qué alguien va a comprar esto si tiene el computador y tiene el celular? Esto está como un bebé en la mitad rarísimo, que nada que ver. ¿Quién va a usar esto? Todos los estudios de mercado dicen que nadie quiere esta tableta. Y él dije, lo van a querer cuando yo se los muestre. Y pasa lo mismo, por ejemplo, pasó con Amazónica. La gente quería el cholado cuando lo veía. Si yo se los describía, nadie lo quería. Si yo les preguntaba racionalmente, nadie le interesaba. Pero lo veían y corrían por él. Hacían una fila 30, 40, una hora de minutos por comérselo. Y esa ha sido pues un poco mi referente, mi intuición. Yo empecé, como te digo, intuitivamente a darme cuenta, hay como una necesidad de acá. Hay un tema aquí con los emprendedores, todos padecemos de unos problemas. La academia formal no es su rol atenderlos, porque no lo es. El de la academia formal debería ser, y estoy de acuerdo, más técnico. Pero acá hay todo un campo de problemas y situaciones y condiciones que, si uno logra crear con curiosidad un modelo de negocio que las atienda, hay mucho campo. ¿Cuáles son, dentro de Copiloto y dentro de tu experiencia hoy como consultor, y acá otro paréntesis, lo bueno es que sos un consultor que tiene experiencia en lo que estás haciendo tu consulta, porque muchas veces hay consultores que nunca han emprendido. Total. Y hay profesores profesores de emprendimiento que tampoco han emprendido. Entonces, una cosa es lo que dice la teoría, pero desde tus vivencias y esos cientos de emprendedores que has atendido hoy, cobrando y no cobrando, como Amiel y como copiloto, ¿cuáles son esos temas más frecuentes que los emprendedores te buscan hoy, que vos dijeras, bueno, en mi top 3, esos son los 3 problemas principales de los emprendimientos? Te los digo. Los que no han emprendido, miedo. No sé cuándo arrancar, es que no tengo la plata, es que no tengo yo no sé qué, es que me falta lo uno, es que me falta lo otro. Miedo. Que entre otras, aquí lo digo también, siempre lo digo, pero lo reitero porque me parece importante que la gente lo escuche. Nadie nunca tiene la plata. Ni el que levantó $50 millones necesitaba 70. O sea, siempre falta capital. No se limiten por ahí. Al final, todas esas creencias limitantes son expresiones del miedo. Entonces, los que no han emprendido, mucho miedo. Los que han emprendido, mucho burnout, que es quemarse, por decirlo así en español. Muchos emprendedores que
la dan toda por su negocio a tal punto que se olvidan de ellos mismos. Me pasó. Y lo que termina pasando es que el éxito de tu emprendimiento es totalmente proporcional a la salud mental y física del emprendedor. Y si tú llevas por un tiempo muy largo, indefinido, dando ese nivel de ti, donde no te has priorizado hoy tus necesidades por años quizá, es imposible no llegar a ese estado donde te carburaste, te incineraste. Y ese es el peligro más grande para un emprendimiento también, que el emprendedor se queme. Que el momento en que el emprendedor se quema, es mejor dicho, es cuidados intensivos para el negocio. Entonces esos diría que son los dos ángulos principales que reconozco. Y hoy, también desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo que hace que las empresas o los emprendimientos quiebren y se acaben más fácilmente? Que el emprendedor se queme. Se quema, o sea, se acaba más un emprendimiento por un burnout o una quemada o saturación del emprendedor que por flujo de caja o... 100%. Ok. No lo dudé ni un segundo. Ok. Mira, te voy a contar algo. Estados Unidos es el país del emprendimiento, básicamente, ¿cierto? O sea, son los que se han inventado el concepto, lo han desarrollado y la tienen clarísima. La razón por la cual los emprendimientos en Estados Unidos levantan tanto capital y dan tantos beneficios a sus empleados y a sus fundadores desde el comienzo, llámese una oficina divina, llámese un tobogán en la oficina, un servicio de cuidar tus bebés en la oficina, un super salario, equity en la empresa, que entre otras, pequeño paréntesis, yo considero que los empleados en un emprendimiento también son emprendedores, que están emprendiendo. No solo son los fundadores. Todos están viviendo ese proceso juntos. Todos estos beneficios que las empresas gringas que emprenden le otorgan a sus empleados y a sus fundadores desde el comienzo, no es por lujo, no es por chévere, no es porque qué bacano tener un chef en la oficina, no es porque hay que despilfarro darle un salario competitivo al empleado número 2. Es porque si cubrís las necesidades de las personas que integran el emprendimiento, estás acercando tu emprendimiento a la probabilidad de tener éxito. Cuando todas estas necesidades pasan desatendidas, se quema la gente. Y el talento que se te quema es irreemplazable. Y ahí pasa todo. Entonces, por eso es que estas empresas gringas hacen tanto por los fundadores y los emprendedores y los primeros empleados de estas empresas. Sí, no es fácil de entender. O sea, así como lo acabaste de explicar, ahorita tiene mucho sentido muchas cosas y los beneficios que varias empresas grandes tienen con su gente. Claro, sí, los aman y son filantrópicos, pero más que eso es quieren mantener el talento. Olvídate, no los aman ni son filantrópicos, son unos tiburones y quieren plata. Pero para tener la plata necesitan a su... Vamos a hablar de una forma muy burda, pero necesitan a su ganado bien. Vos no puedes vender una vaca desnutrida. O sea, así de cruel es en Estados Unidos eso. Pues con una fachada hermosa y un tobogán. Bueno, ya sabemos de quién está hablando el tobogán, pero sí. Por eso está el tobogán. Por eso tenés un chef en la oficina. Por eso te dan trabajo virtual 20 híbrido. Días del mes, ¿me entendés? O sea, por eso hay empresas que las políticas de vacaciones, que no hay política de vacación, tómate todas las que quieras. Es porque quieren tener a su ganado bien puesto. Brutal. Nunca lo había visto así. Y nunca nos lo venden así tampoco en la universidad, ¿no? En la clase. ¿Cómo te lo van a vender así? En los casos de éxito, de best place to work, acá, no. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de Venture Capital, de los que precisamente son los inversionistas de estos emprendimientos y que son parte de los levantamientos del capital. Y esta es la razón. O sea, esto es por eso es que lo hacen. Sí, no te lo estás inventando. Estás Estás confirmando algo que ya se sabe. Y confirmando algo que también ya se sabe, y es que entre mejor esté los fundadores y los empleados, mejor van a ser los resultados. Ok. Ya casi para ir cerrando, me gustaría hacerte como unas preguntas claves acá para que sean más prácticos y unas herramientas como un tipo de masterclass corta.
Pensemos un momento en el emprendedor que quiere escalar su negocio y que no está arrancando su negocio, porque cuando arranca creo que no es momento de escalarlo, sino después de que por lo menos ya ha validado un poco su idea. Y cuando es validar es simplemente que las ventas estén bien y que ya esté más estable. ¿Qué habilidades clave necesitamos los emprendedores para crecer y poder dar ese segundo paso? Yo acabo de leer un estudio, si no estoy mal fue Harvard, no estoy seguro. Siguieron a 52 personas por... No, perdón. Ya me acordé. Siguieron a 1000 personas por 50 años. Ok. Para determinar qué hacía que algunas fueran exitosas o no. Y con esto te respondo a tu pregunta con un estudio, no con mi opinión. La conclusión del estudio fue que los más exitosos en ese grupo de 1000 personas que siguieron durante 50 años no eran los más inteligentes. No eran los que más libros se leían, no eran los que se levantaban todos los días a las 5 de la mañana, no eran los que sí o sí hacían ejercicio 7 días de la semana. Eran los que tenían los índices de inteligencia emocional más altos. Y vuelvo a un punto que hice ahorita en nuestra conversación. La base de los negocios son las personas. Tus clientes, relaciones interpersonales, tus socios, el dueño del local al que le estás arrendando, tu jefe, tus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y los humanos somos seres emocionales. Entonces, para mí hace todo el sentido que los más exitosos son los que tienen inteligencia emocional. Son los que saben regularse, son los que saben relacionarse, son los que saben escuchar, son los que saben comunicarse, porque al final somos seres emocionales. Me pareció muy interesante el resultado de ese estudio. Sí, es difícil el tema de inteligencia emocional porque tampoco es que sea tan fácil encontrar dónde aprender y cómo aprender inteligencia emocional. Son procesos más personales que cada cual debe llevar y sacar adelante. Entonces, sí entiendo. Y está pues, Daniel Goleman, que es uno de los pues, padres de la inteligencia emocional. Esta película intensamente es una brutalidad, o sea, es una bestialidad de pregunta, de película que nos enseña un poco cómo funciona nuestra cabeza en diferentes etapas de la vida. Pero sí, la inteligencia emocional pues es un tema complejo. Es un reto. Es un reto súper grande que cada uno debe sacar adelante. Pero yo creo que empieza... Perdón que me dale, dale. Con reconocer lo importante que es. Okay. O sea, yo creo que es hacer el divorcio que nos hicieron entre lo emocional y lo racional. Es... Digamos que... No sé si la palabra es... ignorarlo, porque no sé si ese es el término correcto, pero es más bien entender que no es así. O sea, que no hay que ignorar la parte emocional. De nuevo, los estudios lo confirman. Entonces es más bien empezar a entender, ok, mis emociones tienen una función. Yo regular y gestionar mis emociones es un superpoder. Yo aplicar una sensibilidad hacia los demás es un superpoder. No quedarnos más bien casados con esta idea de yo tengo que ser súper hiperracional y tengo que quitar las emociones de la ecuación. Primero porque no lo vas a lograr. No somos robots. No somos. Punto. Y segundo, no vas a lograr los resultados que crees o que quieres. Mira, hay una parte biológica de esto que también me parece importante hablar. El cerebro humano se ha desarrollado por cientos de miles de años. O sea, el cerebro que tenemos hoy en día no es el cerebro que tenían los neandertales, ni el homo, lo que sea que había antes del neandertal. El cerebro original, coloquialmente se le dice el cerebro reptiliano, ¿cierto? Que es toda esta parte de acá atrás. Acá empieza el cerebro. O sea, el cerebro se ha desarrollado físicamente hacia adelante. Hacia acá, de aquí para adelante. O sea que nuestro nivel más primario es lo que tenemos aquí atrás. A usted pueden hacer una lobotomía, que es que te básicamente licúan y destruyen tu corteza frontal, que es toda la parte racional, y vos seguís vivo. Eso era un procedimiento que se hacía, incluso creo que todavía se hace, cuando la gente en los manicomios, horrible, les aspiraban básicamente el lóbulo frontal, y la persona quedaba viva, inerte, pues, o sea, ya era un fantasma ahí, pero estaba viva. Yo te hago eso acá atrás en tu amígdala, en tu cerebro reptiliano, te moriste. No hay forma, no lo puedes sobrevivir. Acá atrás también está todo el sistema nervioso.
Es decir, que antes de toda la parte racional, sentíamos. O sea, es la parte primaria del ser humano. Primaria, biológicamente. Entonces imagínate lo que hemos intentado hacer de solo vivir con esto. O sea, estamos ignorando nuestra literalmente esencia biológica. Ok. Ahora imagínate el superpoder cuando combinas la lógica, la razón y lo frontal con la regulación emocional. Sí, o sea, digamos que y ahí viene la intuición, ¿no? Lo decías ahorita. Esa es la intuición. Creo que hizo una mezcla la intuición de todo lo que sabes racionalmente y lo que estás sintiendo en ese momento. Aunque a veces la intuición falla, pero creo que falla es cuando no nos escuchamos realmente. No es que falle la intuición. Y que falle algo que decidiste desde la intuición no significa que haya sido un fracaso. Porque cuando uno toma una decisión desde la intuición, uno sabe que pues, puede que no funcione, pero uno está tranquilo con la decisión. Ok, sí, eso es cierto. Sentí una tranquilidad y una paz como que, ok, esa era la decisión que tenía que tomar. Esa era la decisión que tenía que tomar. ¿Cuál fue la renuncia más grande o el sacrificio más grande que te tocó hacer para hoy estar donde estás y hoy haber construido todo lo que has construido? Mi ego, mi imagen. Yo venía de esta imagen inmaculada de Amiel el de Amazónica y este pelado emigró a Estados Unidos a los 21 años y todo lo que logró y yo no sé qué y tal, a ojos del público y a ojos de lo que yo creía que creía el público, entre otras. Que muchos eran creencias mías inventadas, de supuestos. Para montar a más Copiloto, que es este nuevo proyecto, me ha tocado desnudarme. Y una palabra que antes, por ejemplo, no era relevante en mi vida, hoy en día es una de las palabras claves en todo lo que intento hacer, incluso esta conversación, y es la autenticidad. Y es aceptar las partes de mí que son comerciales, como las que no son tan comerciales, y presentarme tal cual como yo soy, como yo pienso, con lo que he vivido. Y quizás suena fácil, pero ha sido difícil. Al comienzo, hoy te conté la historia de esos $300,000 con tranquilidad, pero al comienzo era horrible. Me sentía, entre otras, creo que aquí entra también un tema de masculinidad, de que crecemos con esta falsa creencia de que tenemos que ser pues súper fuertes y no sentimos y no llorar y tenemos que proveer y tenemos que ser súper exitosos y etcétera, 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 y yo me he ido de cara en contra de todo eso y no siempre es fácil. O sea, no me la paso bien todo el tiempo. Cerremos, digamos que hoy cerras Copiloto, cerras tus redes sociales. Ya Amiel no es Amiel de Amazónica porque ya vendiste el negocio. Ahora soy Amiel de Copiloto. Ahorita sos Amiel de Copiloto. Pero si quitamos Copiloto, si quitamos tus marcas, finalmente para vos hoy, ¿quién es Amiel y cómo te has transformado desde que arrancaste en el mundo de emprendimiento a lo que sos hoy? Creo que he entendido que valgo por lo que soy, no por lo que hago. Creo que he entendido que el valor no es si hoy en día es Amazónica, mañana es Copiloto y el día de mañana es un coworking. El valor está en mí. Y que entre más me conecto con mi esencia y me presento con mi esencia y actúo con mi esencia, con autenticidad de nuevo, con lo que yo en verdad creo, con lo que yo en verdad siento, con lo que yo en verdad pienso, voy para adelante. Yo creo que actuar desde esa esencia, desde el sé tú, es, en mi opinión, la clave del éxito personal y profesional. Así que, digamos que esto es como un hallazgo medio reciente y estoy intentando vivir mi vida con mucha conciencia de eso precisamente. Y sin atarme ni casarme tanto a Amazónica, Copiloto o lo que le siga. Ok. Amiel, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó conversar con vos. Creo que para todos los que te quieran seguir, ¿cómo te pueden buscar a vos y cómo pueden buscar a Copiloto en redes? Estoy @Amiel Manevich y Copiloto estamos @SomosCopiloto.
si buscan al uno van a encontrar al otro, así que adelante. Muchísimas gracias a ti por este espacio y espero pues que haya sido una conversación que ayude a alguien. De una. Gracias, Amiel. De una. Muchas gracias.